Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. El día sin IVA, que buscaba reactivar el comercio golpeado por el COVID-19, no salió del todo bien. Gigantescas aglomeraciones se vieron en diferentes ciudades y lo que muchos temen es que esto dispare en un par de semanas el número de contagiados. Y nos preguntamos de quién es la responsabilidad, o más bien la irresponsabilidad, de las autoridades que permitieron esta jornada o de las miles de personas que, sabiendo el riesgo al que se exponen, no hacen caso a estas recomendaciones para mantener su salud. Es por eso que, para profundizar en estos dos temas, hemos invitado a dos expertos en diferentes áreas. Uno es el epidemiólogo y docente del CES, Jaime Ordóñez Molina, con quien hablaremos sobre el tema de salud, y el otro invitado es Camilo Herrera, presidente de la firma Radar, con quien tocaremos el tema del comportamiento de los consumidores. A los dos comienzo saludándolos. ¿Cómo está, doctor Ordóñez? Muy bien, Daniela, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y buenas noches. Y doctor Herrera, ¿cómo está? Muy bien, Daniela, aquí juiciosos, pendientes de toda la información del día. Bueno, nos alegra mucho eso. Comienzo con el doctor Ordóñez. Viendo las imágenes de hoy, ¿debemos temer por una disparada en el número de contagios que de hecho pues ya venía creciendo? Esta semana, en los últimos días, hemos tenido cifras realmente preocupantes. Desafortunadamente sí, Daniela, no le quepa la menor duda de eso. Vea el tema de las cifras. Llevamos 105 días desde que se identificó el primer caso en Colombia, que fue el 6 de marzo. No necesariamente es el día que llegó el primero, pero sí el día que identificamos el primero. En esos 105 días llevamos aproximadamente 60.000 personas infectadas y casi 2.000 fallecidos. Pero la mitad de esos contagiados y de esos fallecidos son de los últimos 17 días. En solo 17 días igualamos lo que había sucedido en 88 días. Entonces, la velocidad que esto ha tomado en este mes de junio, producto del Día de la Madre, entonces ya podemos ver lo que nos va a suceder en el mes de junio y obviamente en julio. ¿Y usted cómo interpreta este comportamiento? Lo que pasó hoy. Es complejo, o sea, el tema de buscar responsables siempre es un tema complejo y no es cómodo. Las responsabilidades en términos generales siempre van a ser compartidas, obviamente, unos más que otros. Entonces arranquemos de arriba para abajo. Del gobierno, de no prever que este tipo de cosas podrían suceder, pues es lo que sucede usualmente en un Black Friday. De los comerciantes, de no cumplir las normas del 35% del aforo. Y de la ciudadanía, de no ser consciente de lo que está pasando. Todo el mundo tiene responsabilidad en esto. Sí. Ahora bien, errar es humano, pero perseverar en el error, Daniela, eso es diabólico. Esto no debe repetirse. Definitivamente esto fue un error, no debió haber pasado lo que pasó, pero yo sí creo que el gobierno debe estar repensando nuevamente las próximas 2 fechas de diciembre. Doctor Camilo Herrera, ¿usted qué piensa? Para usted, ¿qué explicación puede tener el comportamiento de hoy? Porque puede que se haya cumplido el objetivo de reactivar el comercio, pero se supone que muchos colombianos han visto afectados sus ingresos. Entonces, es paradójico, ¿no?, que se hayan visto esas congestiones. ¿Usted qué piensa? A ver, Daniela, yo voy muy en la misma línea de lo que estaba planteando el doctor Ordóñez, y es que la responsabilidad es compartida, y no solo en el momento de la compra, sino en el entendimiento de la situación. Claramente, lo que hemos visto en medios y por diversas redes sociales es que hay unas aglomeraciones de personas que van en contra de cualquier sentido común. Pero al mismo tiempo, cosa que aquí no se ha mencionado, los portales de internet de muchas de estas cadenas también tuvieron problemas gigantescos y no dieron abasto. Lo que tenemos es una situación de un exceso de demanda ante un fenómeno que se da en el mercado, que no solo tiene que ver con el día sin IVA, sino con 3 cosas adicionales. La primera, la gente lleva cerca de 3 meses en casa y la ansiedad que tienen es muy alta.
Segundo, estando en casa entendieron que muchos productos que hay en su casa no son los que necesitan para una realidad como esta, como el tamaño de la nevera, como puede ser la necesidad de un computador adicional para poder hacer teletrabajo y telestudio al mismo tiempo, muebles para poder montar de alguna manera un espacio para que el niño estudie en la sala y la gente pueda tener una oficina en el comedor o algo por el estilo. Entonces esto hace que la situación se profundice. Y tercero, los comercios también aprovecharon para hacer descuentos adicionales. Entonces los estímulos fueron muy fuertes. La gente salió no solo a comprar casi que en la misma dinámica que tuvimos antes del aislamiento, donde la gente salió a proveerse de las cosas antes de que se acaben, lo cual es un fenómeno propio del Black Friday, como lo decía el doctor Ordóñez, donde la gente siente que los productos se van a acabar. Entonces quieren ser los primeros en llegar a la tienda para comprar primero el producto y de esa manera asegurar que el producto vaya a estar en su casa. Entonces tenemos una aglomeración inicial muy fuerte que por la mañana vimos flujos de muchas personas y en las transacciones esto se nota. Ya por la tarde la cosa se ha moderado, evidentemente han habido cierres de tiendas, pero inclusive a esta fecha, a este momento, a esta hora, qué pena, de la noche, los portales de las grandes marcas aún tienen serios problemas de transacción. Mire qué interesantes esos argumentos que usted nos acaba de presentar, doctor Camilo Herrera, y quiero quedarme con uno de ellos, el primero, con el que usted hablaba también de esa ansiedad que se pudo haber despertado después de estar 3 meses en encierro. Quiero preguntarle esto al doctor Jaime Ordóñez. ¿Usted qué piensa? ¿Es entendible ese comportamiento? Muchas semanas encerrados, sí, es como que la primera oportunidad a salir, como lo manifestaron hoy. Claro. Es entendible, pero no justificable. Es decir, uno entiende que haya ansiedad, pero no se justifica el comportamiento porque estamos ante una pandemia. Eso no lo justifica. El hecho de tener todas estas fotos que llegaban por redes sociales, sí, la gente con tapabocas, pero no había, o sea, a 20 centímetros el uno del otro, se rompieron todas las normas, es decir, un espacio cerrado, que haya pocas personas, que no se respetó distanciamiento, todo lo que se podía violar, se violó. Y se violó en muchas partes al mismo tiempo. Entonces, sí es entendible, pero no es justificable. Todos tenemos ansiedad, pero también tenemos que entender por qué es que no todos salimos a hacer eso. A mí me hubiera gustado, como decía Camilo, comprar un computador, pero los portales estaban bloqueados. No pude, así de sencillo, entonces pues, no puedo y buscaré otra oportunidad. Pero no iba a ir a arriesgarme, a pesar de que sea entendible, pero no es justificable que me vaya a arriesgar a mí, a arriesgar a mi entorno. Entonces es entendible, pero no es justificable. No es justificable. Ahora, también hay que reconocer que muchas ciudades no se presentaron estos desórdenes y se siguieron esas recomendaciones de distanciamiento, del uso de tapabocas, entre otras. ¿Por qué las diferencias entre unos y otros? ¿Y ustedes cómo lo analizan? ¿La mayoría es disciplinada o es indisciplinada? Comienzo con usted, doctor Camilo Herrera. Yo creo que efectivamente hay que... Como bien lo planteas tú en la pregunta, los colombianos no somos iguales, es una cosa que entendemos. La persona de Barranquilla es distinta a la persona de Bogotá, pero la persona de Medellín es distinta a la persona que vive en el poblado, a la persona que vive en una comuna. Claramente, uno no puede homogenizar ni las condiciones de vida de la persona, ni las capacidades de compra, ni su cultura, ni su comportamiento. Entonces, seguramente, como me pasó a mí también, igual que al doctor Ordóñez, yo quería hacer unas compras en línea y básicamente no las pude hacer. Digo, bueno, las hago otro día, no, digamos que no tengo el problema. ¿Pero por qué? Porque yo tengo internet, porque yo tengo una tarjeta de crédito, porque tengo una capacidad de hacer una cantidad de cosas. La gente que en ese momento vio una oportunidad para poder tener una nevera nueva, para tener un televisor nuevo, para tener inclusive una lavadora, que son cosas que uno pensaría que son difíciles de cargar y no son fáciles de comprar. La gente vio la oportunidad de poder actualizar sus electrodomésticos, mejorar su calidad de vida, y esto hace que por más que uno tenga un comportamiento racional y uno sea consciente de que están pasando cosas, evidentemente los impulsos que hay por dentro del consumidor son distintos.
Entonces, es muy seguro que en Medellín los comportamientos hayan sido diferentes en la medida en que Medellín ha tenido un comportamiento ciudadano muy importante en las últimas semanas. Bogotá, dependiendo la zona de Bogotá, tiene un comportamiento distinto. Barranquilla ya estaba en la calle hace mucho tiempo. Bucaramanga, a mí personalmente me sorprendió que había hecho un comportamiento ciudadano muy interesante en los últimos 2 meses, pero es que, digamos, los estímulos de una otra manera son muy fuertes para que la gente rompa el miedo, caiga en el efecto manada y haga lo que todo el mundo está haciendo. Imagínese que usted es no sé cuál es la palabra, un vigilante de un supermercado de estos y tiene que contener a 600 personas que quieren entrar por la puerta. O sea, la capacidad de ese vigilante ni siquiera es una autoridad ante esas personas y el efecto manada y el efecto de mucha gente al tiempo hace que tú tomes decisiones por miedo. Por miedo. Bueno, me uno también a la lista de los que quedamos antojados, así como ustedes, doctor Camilo Herrera y doctor Jaime Ordóñez. Tampoco se pudo hacer compras porque hay que ser conscientes, eso es lo que estamos diciendo y me parece que es muy razonable. ¿Usted qué piensa, doctor Jaime Ordóñez? Pienso que todavía la mayor parte de la gente desafortunadamente no ha entendido la gravedad de lo que está sucediendo. Si la gente entendiera en realidad la gravedad de lo que está sucediendo, la alta probabilidad de contagio en un espacio cerrado, en estar demasiado tiempo dentro de un espacio cerrado, en estar demasiado tiempo rodeado de muchas personas muy cerca de un espacio cerrado, no tomaría el riesgo. Creo que aún no lo entiende suficiente. Cree que la mascarilla es suficiente. Ya salió el estudio de los alemanes, que está muy bien hecho. La mascarilla reduce el riesgo en un 40%, sí, sigue el restante 60% de riesgo. Entonces, claro, entre más personas lo estén rodeando durante más tiempo, ese riesgo se hace exponencial. Entonces, creo que aún falta mucho de educación. Se ha hecho, sí, pero claramente no ha sido suficiente. Pues hoy quedó claro que la mayor parte del público aún no entiende la gravedad de lo que estamos pasando. Vea, Daniela, ¿hace cuánto estábamos diciendo que qué cosa tan horrible eso que pasó en China? 80,000 infectados en China. Sí. Es que quién sabe qué se comieron y todos los chistes feos que salieron de eso. Hoy ocupamos el lugar número 22 en infectados en el mundo. ¿A que no adivina quién ocupa el lugar 21? China. A la vuelta de una semana, y de pronto menos, ya superaremos a China en número de infectados. De ese tamaño, de esa magnitud, es el problema que estamos enfrentando. Y la gente aún no lo entiende. La gente aún no entiende, muy preocupante ese análisis. Y justamente en redes sociales muchos señalaban como responsable de las aglomeraciones al gobierno nacional o a las alcaldías, argumentando que no controlaban los negocios, que cómo se les ocurría pues lanzar esta campaña cuando estamos en un momento tan crítico donde las cifras están aumentando. Y de hecho, justamente porque las cosas pues se salieron de control, fueron cerrados algunos almacenes, como en Bogotá y en Cali. Entonces uno se pregunta si después de insistir durante más de 3 meses con todas las medidas de prevención, habrá que poner un policía a cada persona para que haga caso. Eso es una analogía, es algo imposible, pero quisiera que ustedes me contaran cómo lo analizan. Por ejemplo, ya el doctor Camilo nos decía, el celador pierde la autoridad totalmente en un caso de esos, ahí ya no hay control. Entonces, quiero seguir insistiendo un poco como ya adelantándonos a lo que viene. ¿Qué hay que hacer entonces? O definitivamente tenemos esa cultura en la que no entendemos, no hacemos caso y preferimos otras cosas que nuestra propia vida. Doctor Camilo. Bueno. No, sigue. Siga, doctor Jaime. Yo soy más del estilo del exalcalde Mocus. Y es cómo cambió Bogotá cuando estuvo Mocus al frente de la alcaldía. Yo soy convencido, yo soy profesor, yo soy convencido que enseñar paga, eso paga. Lo que pasa es que uno no puede esperar que los resultados sean tan rápidos, porque es un tema de comportamiento, ese cambiar comportamiento de una enfermedad que ni siquiera sabíamos de ella cuando empezó el año. Entonces no es tan sencillo que la mayor parte de las personas entiendan esto, porque es que es un concepto muy complejo. Todavía pensar en que algo que yo no veo me va a enfermar y que va a enfermar a otros, más el desespero que planteaba Camilo a las personas en la casa. Entonces, creo que hay que hacer 2 cosas. Insistir en el tema de la educación, multiplicándola por 10 o por 100. Es decir, hay que buscar nuevas estrategias, aumentar las que se están haciendo. Y segundo, y es un hecho,
el país tiene que aumentar, pero en mucho, el número de pruebas que se están haciendo de COVID. Nos estamos quedando cortos, estamos como en el lugar 109, creo yo, en el mundo, en cuanto al número de pruebas por millón de habitantes, pero somos el 22 en número de infectados. Nos estamos quedando muy, muy cortos. Yo sé que estamos haciendo muchas más que las que hacíamos al principio, pero no son suficientes. El tema de la pandemia es un tema de velocidad. El virus anda rápido, tenemos que andar más rápido que el virus. ¿Y cómo andamos más rápido que el virus? Deteniendo la cadena de transmisión. ¿Cómo la detenemos? Identificando infectados. Esas dos cosas hay que hacerlas al tiempo. Seguir insistiendo en el tema de educación y seguir insistiendo en el tema de pruebas. Es decir, un policía a cada ciudadano, con el sueldo de un policía, ¿cuántas pruebas hago? Hago muchísimas. Entonces, es mucho más eficiente utilizar la tecnología, haciendo muchas pruebas y seguir insistiendo en educación. Educación y más pruebas. ¿Usted qué piensa, doctor Herrera? Yo de una u otra manera me uno a lo que dice el doctor Ordóñez, obviamente no desde lo médico, porque mi conocimiento médico es muy limitado, pero sí lo que haría es causar golpes de conciencia en la gente. La gente claramente dice, ay, pero es que yo no conozco a ningún contagiado. Y uno le puede decir, sí, usted tampoco conoce a ningún esquimal y no por ende los esquimales no existen. Entonces, de una u otra manera, hay que hacerle conciencia a la gente, bien sea por procesos de educación, por el trabajo que hacen ustedes en los medios de comunicación, que la gente de una u otra manera entienda que el riesgo en el que estamos es un riesgo real. O sea, no es un riesgo jugando, no es una cosa de que de repente nos pasa y de que estábamos jugando escondidas y ahora vamos a salir a jugar a la lleva, porque esa salida de jugar a la lleva realmente no es que le tocaron a uno y uno perdió el juego, no, puede terminar en un problema médico complejo que de repente no es suyo, sino que usted le lleva el problema médico a otra persona en su familia o de sus amigos que realmente sí vaya a tener un problema más grande. Entonces, una de las cosas que la gente no ha entendido y lo va a entender en un momento dado con dolor muy grande, es que cuando usted contagia a alguien, usted le está haciendo un daño muy grande a alguien. Y cuando usted se dé cuenta que fue usted el que contagió a una persona que usted quiere mucho y esa persona entra en problemas e inclusive muere, ahí es que nos vamos a dar cuenta de la magnitud del problema en el que estamos. Muy, muy, muy complicado realmente, teniendo en cuenta pues lo ocurrido hoy y todo lo que hemos venido hablando. Finalmente les pregunto, ¿qué creen que se debe hacer o qué cambios se deberían implementar los otros 2 días sin IVA que aún nos esperan? Doctor Jaime Ordóñez. Pues primero cancelar esas 2 fechas. Eso pues yo creo que el gobierno no debe tener ninguna duda que hay que cancelarlas. ¿Para cuándo? No sé. Es decir, esto debemos esperar a llegar al pico y luego hay que ver a qué velocidad va a empezar a bajar el pico. El pico ya algunos ya no lo ponen en agosto, ya otros lo están poniendo en septiembre. Y es lógico que sea el planteamiento de septiembre porque es que el pico depende de la velocidad con la que identifiquemos infectados y eso depende de la velocidad de las pruebas. Entonces, supongamos que el pico llegue en septiembre. Eso no significa que ya en septiembre esté bien, no, ese es el pico. Ahora hay que empezar a mirar la velocidad de descenso. Hay varias velocidades de descenso. Uno puede ver las curvas. Uno ve la de Alemania, que es una montaña, subió rápido, bajó rápido, pero ve la de Francia, que subió y se quedó ahí, y ahí siguen, y ahí siguen. Entonces, si nos quedamos ahí, pues nos quedamos en un punto en el que sigue habiendo el riesgo constante. Entonces hay que esperar que lleguemos al pico, que empiece a bajar, que esté en un valor, lo que llamamos un valor endémico, habría que determinarlo según lo que observemos, y cuando esté en un valor endémico, pensar en el otro día sin IVA. Pero en este momento no es opción, o la otra opción, para que todos quedemos contentos. El día sin IVA, única y exclusivamente por Internet. Y obligar a las grandes superficies a que mejoren las plataformas. Pues, vea 3 personas aquí hablando y ninguno de los 3 pudo hacer ninguna compra hoy. Entonces, se debe correr, en este momento cancelarlos, posponerlo hasta una fecha no determinada o proponerlo solo por Internet. Esa es la otra opción. Bien, bueno, sería entonces, usted dice cancelarlas o aplazarlas, pues ya veremos qué pasa. Camilo Herrera, ¿usted qué piensa al respecto? Yo creo que fue un experimento social demasiado costoso
Esto va a tener unas implicaciones en nuestra vida muy grandes y no podemos dejarlas pasar sin aprendizajes. La primera opción, como bien lo dice el doctor Ordóñez, es cancelar esos eventos. Otra opción, como un término medio, puede ser coordinar con ciertos comercios que tengan capacidades, que la gente entre con horarios de cita para hacer compra, como se ha hecho en otros países. De hecho, si uno revisa con cuidado lo que pasó hoy en Colombia, la mayoría de los establecimientos que tuvieron estas aglomeraciones fueron los que tenían puerta directa a la calle, no fueron los que eran parte de los centros comerciales, y no todos los locales tuvieron este tipo de aforos tan complicados. Claro, las noticias que vemos son las que nos preocupan y evidentemente nos tienen que informar de esa manera, pero en muchos de los casos la situación no fue tan compleja. Entonces lo que tenemos es que poder evaluar la información cuando la tengamos completa y decir dónde estuvieron los problemas, que sabemos que en ciertas grandes cadenas es evidente el problema. No se han visto videos, o yo no los he visto, de lo que pueden ser lugares de compra como son los centros, San Victorinos, San Andresitos y estas cosas, cómo se comportaron, el Hueco. Hay que ver eso, cómo se dio y en qué flujo se dio, y empezar a plantear que cuando estas medidas se activen, bien sea según como dice el decreto, que yo pensaría hay que pensarlo mucho en hacerlo en esas fechas o no hacerlo en esas fechas, más bien aprender de lo que pasó el día de hoy, porque básicamente la gente tiene la capacidad de compra. Si bien perdimos 5 millones de puestos de ocupados en Colombia, hay otros 20 millones de personas que están ocupadas y tienen una capacidad de compra importante, y podemos llegar o sea, no podemos de ninguna manera llegar a repetir los errores que cometimos hoy. Pues eso es lo que se espera realmente, que todo lo que pasó hoy sea de gran experiencia y pues que no tengamos drásticas consecuencias que lamentar. Doctor Jaime Ordóñez, doctor Camilo Herrera, ustedes han sido muy amables, muchas gracias por acompañarnos en Sala de Prensa. Les mandamos un abrazo. Daniela, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Hasta luego, muchas gracias. A ustedes. Nosotros hacemos una pausa, pero al regreso estará Ricardo Ospina para contarnos qué tiene en su radar. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Saludamos ahora a Ricardo Ospina, director de Servicios Informativos de Blue Radio, quien nos cuenta qué tiene hoy en su radar. Ricardo. Muy buenas noches. Hoy entra en el radar en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora una nueva norma que genera ya controversia en el país, pero que otro sector destaca como muy importante, y es la que habilita a que a partir de ahora se castigue hasta con prisión perpetua a quienes violen y cometan actos de abuso sexual contra menores de edad. Esta es una iniciativa que lleva más de una década intentándose aprobar en el Congreso de Colombia, incluso desde la época en la que la fallecida Gilma Jiménez era senadora de la República. Por eso hoy su hija Joana Salamanca es quien ha llevado las banderas y el estandarte para sacar adelante esta iniciativa, que tuvo una votación masiva al final, casi de manera unánime, con 77 votos a favor y 0 en contra en la plenaria del Senado en una sesión semipresencial, pero que además tiene otro sector de senadores que se retiraron del recinto por considerar que es abiertamente nocivo. ¿Y en qué radica toda la polémica? En que si bien efectivamente quien sea condenado por estos delitos podrá pagar de manera permanente hasta el final de sus días con cárcel, se abrió la puerta en un artículo de este acto legislativo para que violadores en serie o abusadores de niños ya condenados, como Rafael Uribe Noguera, que violó y mató a la pequeña Juliana Andrea Zamboní, o Luis Alfredo Garavito, que violó y mató a más de 190 niños en los 80 y en los 90, puedan quedar en libertad. Hoy es prácticamente imposible que eso ocurra, pero según juristas que hemos consultado, por el principio de favorabilidad, ellos eventualmente podrían acogerse a la nueva norma y a los 25 años de pagar prisión podrían eventualmente pedirle a un juez que revise la sentencia, y si hay resocialización y buen comportamiento, el juez podría perfectamente dejarlos libres, dicen los juristas, lo cual es un tiro en un pie porque nadie en Colombia quiere eso, y menos teniendo en cuenta que, de acuerdo con los psiquiatras y expertos, un violador de niños no se resocializa.
Quienes están a favor de la iniciativa dicen que efectivamente lo que busca es ser una herramienta de persuasión para que disminuyan las cifras que son dolorosamente altas en Colombia sobre casos de abusos y violaciones contra los menores de edad. Lo que viene ahora no es sencillo porque el Congreso tendrá que adelantar una ley estatutaria para poder incluir esta nueva norma en la Constitución para que pueda funcionar y la puedan tener en cuenta fiscales y jueces. Además de eso, tiene que venir la sanción, o sea, la firma del presidente Iván Duque, y luego tiene que ir a una revisión de la Corte Constitucional. Desde ya se anuncian demandas que podrían llegar a la Corte y eventualmente podrían tumbar esta iniciativa. Ya veremos qué pasa. Gracias, Ricardo. Así llegamos al final de esta emisión de Sala de Prensa. Los dejamos con signo pesos y recuerde que puede seguir conectado con nosotros para conocer qué ocurre en Colombia y el mundo. Buenas noches.